Hola, aprecio. Es martes, está el doctor José Antonio Lozano Díaz, rector de la Universidad Panamericana. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, te mando un abrazo virtual desde aquí, por supuesto. Igualmente, querido Joaquín, qué gusto escucharte. Otro abrazo grande allá virtual también, Joaquín. A ver, cuéntanos algo, porque lo que estamos viviendo es diferente y yo insisto que no sé qué vamos a vivir después de esto, o cómo lo vamos a vivir, o cómo lo vamos a entender, o cómo lo vamos a aceptar, o cómo vamos a reaccionar, o qué vamos a hacer, no lo sé. ¿Tú tienes alguna idea? Joaquín, estamos ahora en una circunstancia, la verdad, que no nos imaginábamos, muy complicada. Y hoy, pues, la pregunta que nos hacemos con todo esto, Joaquín, es ¿qué tan preparados estamos para enfrentar la adversidad, Joaquín, en este periodo? ¿Cómo lo hacemos cada uno de nosotros? Y sobre ese tema es sobre el que te quiero hablar el día de hoy. Venga, a ver, oriéntanos. Mira, Joaquín, pues estamos viviendo sin duda en el mundo, como lo comentabas, un momento muy complicado. No se sabe hasta cuándo, qué tan difícil, qué va a implicar esto de cambios en la sociedad, porque esto no se va a quedar solamente como una cosa independiente, esto seguramente va a ser un antes y un después. Sí. El COVID-19 vino a recordarnos de que en nuestro mundo, en el que podíamos salir, podíamos estar normal, como tú lo decías, salir a la peluquería, podíamos salir a pasear a la calle, de repente se nos viene abajo. Nos habíamos creído, Joaquín, en este mundo que la prosperidad era exigible, que teníamos derecho a una renta garantizada, que podemos tener derecho a una vida larga y feliz. Y qué bueno que así lo pensáramos. Pensamos que es normal que si abrimos la llave del agua, sale agua. Si prendemos la luz, sale electricidad, que podemos estar viendo Netflix con comida a domicilio mientras nos quejamos de lo mal que va la vida. Pero la verdad, Joaquín, es que nunca en la historia había existido tanta riqueza acumulada. Las generaciones anteriores, por tener una mínima parte de lo que nosotros tenemos a la mano, hubieran dado mucho, y hubieran tenido un gran esmero y un celo. Hoy, la verdad, en estas circunstancias nos llegó la adversidad, Joaquín, y nos llegó como llega siempre, sin anunciarse, de repente, a la manera de aquel cisne negro de Nassim Taleb, aquel libro famoso. Y tenemos ahora, Joaquín, que convivir con ella. Ya no podemos ser como antes, ya no hay los productos en las tiendas, tenemos miedo de salir y no sabemos cuándo va a terminar. La verdad, Joaquín, es que la adversidad nos llega a todos los seres humanos tarde o temprano, y nos llega socialmente o de manera individual, en una etapa de la vida o en otra. La adversidad, Joaquín, es inevitable. No nos gusta y es molesta, sin duda, pero resulta que puede ser una gran maestra. Puede generar una cierta tensión necesaria para, fíjate qué paradójico es el ser humano, Joaquín, que a veces nos ayuda al final a ser más felices. Nos ayuda a encontrar en toda esta circunstancia tan difícil mejores condiciones para que cuando pase la adversidad y la hayamos superado, seamos mejores seres humanos, más plenos. Mira, Viktor Frankl, aquel famoso psicólogo, decía una cosa muy interesante, decía: la salud se basa en un cierto grado de tensión, la tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido, o el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por consiguiente es indispensable para el bienestar mental. Lo que el hombre necesita realmente no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo que precisa no es eliminar la tensión a toda costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que está esperando a que él lo cumpla. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que aparentemente la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los extremos de la tensión y el aburrimiento. Y termina diciendo, fíjate, Joaquín, de hecho el hastío es hoy la causa de más problemas que la tensión, y desde luego lleva más casos a la consulta del psiquiatra. Joaquín, ahora que se suspendieron este año los Juegos Olímpicos de Tokio, la reciente noticia, pongo de relieve la figura del atleta, que sabe que para alcanzar esa meta tendrá que pasar por momentos de dolor, de fracaso, de vencimientos personales y un esfuerzo sostenido. Su triunfo, ya cuando llega el atleta a eso, es una verdadera felicidad, que para él no cabe de ninguna manera en las palabras a expresar.
De todo esto habla un libro, Joaquín, que te quiero enviar y que recomiendo mucho al público y que es bueno leer para estos tiempos, que se titula Desde la adversidad, liderazgo, cuestión de carácter, del profesor Santiago Álvarez de Mon, profesor del IES de Barcelona. Ese libro, él inicia diciendo en la introducción: de fondo subyace mi confianza en una gran maestra. Ella nos saca del tedio, del confort y de la rutina. Nos espabila con sus preguntas y exigencias y nos urge a responder con celeridad y firmeza. También nos protege de la vanidad y de la autocomplacencia, impidiendo que nos deslicemos por la fina y resbaladiza pendiente del aburguesamiento. Esa maestra se llama la adversidad. Y este libro va desarrollando algo, Joaquín, muy interesante en esta preparación que nosotros debemos de tener para, no solo en este momento, ¿no?, sino en la vida en general. Cuando nos llega, la adversidad siempre llega como una crisis y pasa por una serie de etapas la crisis. La primera es la negación, el escudo que tenemos cuando nos llega la adversidad, y que es esa negación a las cosas en las cuales preferimos pensar que esto no está ocurriendo, que de ninguna manera lo podemos pensar así. Eso nos da tiempo, Joaquín, para pasar a una siguiente etapa, que es la del miedo y el conflicto. En esta etapa, las personas están con miedo y no saben qué hacer, no saben qué va a ocurrir, cuándo va a terminar, etcétera. Al paso del tiempo y se empieza a aceptar un poco más, se pierde un poco el miedo y empiezan las negociaciones con uno mismo. Y de ahí viene, Joaquín, un periodo de tristeza. Cuando ya se ha aceptado, cuando ya se entiende, viene la tristeza. Pero al final viene la apuesta de la esperanza, Joaquín. Estas son las etapas de la crisis que siempre representa toda adversidad para el ser humano. Pero luego viene la resolución, Joaquín, que es a través del carácter, ese músculo espiritual que todos tenemos y que nos permite salir adelante. Y ahí, aún con las peores condiciones, con las peores circunstancias, está el optimismo, Joaquín. El optimismo, en el fondo, es una decisión deliberada de las personas. Fíjate tú en Helen Keller, no sé si recuerdes, esta mujer que era ciega, sordomuda, y era una mujer profundamente feliz aún ante la adversidad de su propia vida. El origen de este optimismo, el origen del carácter, también es encontrar sentido a las cosas, Joaquín. Y aquí es donde hoy que estamos tan cerca de la familia, hoy que estamos tan cerca de nuestros amigos, no de manera física, pero sí de manera virtual, podemos aprovechar para intentar encontrarlo. Esta cita la tomo del mismo libro que te estoy diciendo, Joaquín, hablando del carácter. Sí. A un alcohólico se le dirá que debe dejar de beber. Es malo para su salud, pero él no necesita que le digan eso, ya lo sabe. Lleva todo el día mal. No necesita que nadie le recuerde y eche en cara la ley. Él conoce bien la norma. Lo que requiere dramáticamente es encontrar a alguien que le dé la fuerza, la motivación y la sed para vivir. Esta parte, Joaquín, de encontrarle un sentido a la adversidad, apoyándonos en los demás, me parece que es parte de lo que nosotros deberíamos de procurar en nuestras propias personas. Porque siempre va a llegar, Joaquín. Ahí va a estar. Bueno, es que parte de todo esto, doctor, de Lozano Díez, de lo que estamos viviendo, yo por eso digo, yo no sé cómo vayamos a salir de esto, pero sí creo entender que no vamos a salir igual, pues. No, Joaquín, no vamos a salir igual. Y aquí nos quedan las actitudes frente a las cuales nosotros enfrentemos esto, Joaquín. ¿Cuáles? Podemos salir o peor o mejor. Y mira, tomo una frase de Paul Yagotta, que es el autor francés de finales del 19. Decía: ante la adversidad se pueden adoptar dos actitudes igualmente fatales: la resignación pasiva o la ciega rebelión. Ambas paralizan por igual la acción de la voluntad. En presencia de cualquier eventualidad aflictiva, importa ante todo conservar la serenidad, concentrarse uno en sí mismo y examinar los hechos sin desfigurarlos lo más mínimo. Al final del camino podemos salir más serenos y más fuertes, Joaquín. Curiosamente, paradójicamente, puede ser bueno, o podemos salir muy mal, Joaquín. También podemos llegar a tener una sociedad más decaída, más deprimida, más ansiosa,
Y esa es la circunstancia en la que nos encontramos el día de hoy, Joaquín. Esa es la bifurcación, como bien lo dices, que tenemos enfrente. Sí, y yo creo que esta última parte de esta sociedad, de esta opción, de esta posibilidad, pasa por la crisis económica. Sin duda, Joaquín. Todos vamos a sufrir esto. Esto es además general, es global. No hemos visto, yo creo, todavía algo similar en los últimos años. Prácticamente yo te diría que un fenómeno que todavía no terminamos de ver hasta dónde va a llegar. Desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, Joaquín, no lo habíamos visto. Sí, yo insisto mucho en que todavía no hemos visto nada además de lo que vamos a ver. Así es, Joaquín. Así es, tenemos que estar muy preparados porque la adversidad apenas está comenzando. Es una ola que se nos viene encima y tenemos que ser conscientes de ello y estar preparados para poderla enfrentar. ¿Pero qué hacemos para enfrentar o soportar la adversidad, doctor Lozano Díaz? Trabajar mucho, Joaquín, en el interior, en nuestro interior. Saber que ser felices. ¿Cómo trabajar en nuestro interior? Mira, Joaquín, la vida de una persona puede tener muchos problemas. Te ponía el caso de Helen Keller, pero sí, podemos poner tantos ejemplos de personas desgraciadas. ¿Pero qué hacemos, doctor? Lo hacemos, es una decisión interior, Joaquín. Esta es la respuesta final. Nosotros no podemos controlar el COVID, no podemos controlar la crisis económica, eso se nos va a venir encima. Lo que sí podemos controlar es la manera en que enfrentamos eso. Cómo no nos dejamos apabullar, no nos permitimos que nos gane la tristeza, la angustia, Joaquín. Y esa es una decisión de cada uno. A pesar de las circunstancias, Joaquín, se puede mantener la felicidad. A pesar de las circunstancias cerca de los nuestros, se puede mantener la tranquilidad y la serenidad. Y todo esto que te digo no es una cosa que se nos ocurra, lo vemos en muchos ejemplos de personas en la vida que a pesar de que pareciera que tienen circunstancias, por una circunstancia física, por una circunstancia mental, etcétera, han podido mantener niveles altos de felicidad. Es posible, Joaquín, sí es posible, pero es complicado. Y pasa por un periodo de lucha, de dificultad, de entender que al final del camino la única felicidad que vamos a encontrar está en nuestro interior. Así el mundo se caiga, Joaquín, la felicidad siempre la vamos a encontrar dentro del corazón del ser humano. Pues muchas gracias, doctor, como siempre, es un oasis oírte, caray. No, Joaquín, oye, es un gusto para mí, Joaquín. Permíteme cerrar con una frase que me parece que puede cerrar. Es un proverbio latino antiguo. Dice, la prosperidad muestra a los dichosos, la adversidad a los grandes. Bueno. Pues hasta aquí, Joaquín. Pues hasta ahí. Querido José Antonio, te mando un abrazo y muchas gracias. Igualmente, Joaquín, un abrazo grande, virtual, y a todo el auditorio. Igualmente, el doctor José Antonio Lozano Díaz, rector de la Universidad Panamericana.